Bienvenidos a esta actividad de capacitación sobre la elaboración de los programas de saneamiento fiscal y financiero que deben elaborar las empresas sociales del Estado que hayan sido categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en riesgo medio o alto. Esta capacitación está dirigida a las entidades territoriales, secretarías departamentales de salud y para las empresas sociales del Estado que por primera vez están siendo categorizadas en riesgo medio o alto. Igual está destinado a las empresas sociales del Estado que habían sido categorizadas en el año 2014 en riesgo medio o alto, con programa de saneamiento fiscal y financiero viabilizado, pero que en el año 2015 fueron categorizadas sin riesgo o en riesgo bajo y que ahora en el 2016 vuelven a subir a riesgo alto y que en consecuencia tienen que someterse nuevamente a un programa de saneamiento fiscal y financiero. Por definición, el programa es un programa integral desde el punto de vista institucional, financiero y administrativo de esa empresa social del Estado, con el objetivo de restablecer su solidez y asegurar la continuidad de la prestación del servicio de salud. Debe contener medidas de orden administrativo, de racionalización del gasto, de reestructuración de deuda, de fortalecimiento de los ingresos, etcétera, y que busque que la empresa tenga esa continuidad en el mediano y largo plazo. Para efectos de la elaboración del programa de saneamiento fiscal y financiero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha definido, desarrollado la guía metodológica para la elaboración del programa, ha desarrollado las herramientas de apoyo para la elaboración de los cuadros que soportan el programa de saneamiento fiscal y financiero y los tutoriales por cada cuadro que está contenido en la herramienta. Estos tres elementos los encuentran en esta dirección que aparece acá y que podríamos llegar, la llevamos allá, en donde ahí encontraríamos aquí en el de programas, ahí vamos a encontrar la guía metodológica en versión 4, encontramos los instructivos, la herramienta, toda la parte de modificación, de tal manera que puedan entrar a mirar en la parte de la herramienta, están los tutoriales que estarían anexos a la presentación. En esta capacitación vamos a hacer una síntesis de todos estos aspectos y estaríamos mirando algunos de los elementos que nos permitirán avanzar en lo que es toda la elaboración de este programa de saneamiento fiscal y financiero. En la metodología para elaborar el programa de saneamiento fiscal y financiero inicia con el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental para elaborar un buen programa. Si no tenemos un buen diagnóstico, no habrá programa de saneamiento fiscal y financiero que sea viabilizado por el Ministerio de Hacienda, porque no va a responder a la realidad de la empresa social del Estado. Este diagnóstico contiene dos componentes, la dimensión interna y la dimensión externa. En la dimensión interna, la empresa social del Estado deberá hacer un diagnóstico en todo el aspecto institucional, administrativo, jurídico y financiero que le permita identificar siempre en cada aspecto que se analice debilidades, fortalezas
oportunidades, amenazas, de las cuales entonces va a derivar cuáles son las medidas que va a implementar para efectos de llevar a restablecer la solidez económica de la empresa social del Estado que le permita dar continuidad en la prestación de los servicios de salud. O sea, el objetivo siempre debe estar en función de la operación y la sostenibilidad de la empresa social del Estado. De estos aspectos vamos a descomponer los que vimos en la parte del contorno interno o el entorno, la parte interna de la empresa social del Estado. Los aspectos institucionales. Desde la misma identificación de la empresa social del Estado pueden estarse evidenciando algunos límites, algunas situaciones que le impidan a la empresa social del Estado desarrollar totalmente todo su potencial. Estaríamos hablando mirando el portafolio de servicios, la capacidad física instalada, la capacidad de oferta, la producción, los análisis de productividad en los que tenemos que la capacidad instalada, la capacidad de oferta y producción llevan al análisis de productividad, que es el fundamental para identificar, derivar medidas al mirar cuáles son los determinantes de esa capacidad o de esa productividad. La calidad y otros aspectos que la empresa social del Estado considere importantes o relevantes a efectos de su diagnóstico. Portafolio de servicios tendríamos, como decimos, el cuadro 2. El cuadro 2 de la herramienta. Ya hemos visto que es fundamental el cuadro 1 de la herramienta, que te va a permitir a la apertura de todos los cuadros que requiera del conjunto de los cuadros ¿sí? Al analizar completamente la empresa social del Estado y cada una de las sedes alternas. Cuando en el cuadro 1 abrimos la principal, que es la primera, si hay sedes, pues tendríamos que hacer el portafolio de cada una de las sedes para saber en cada parte qué servicios son los que realmente se están ofreciendo por la empresa social del Estado, cuáles están habilitados, cuáles considera la red del departamento que es lo que debe hacer esa empresa social del Estado. Cuáles de aquí se pueden determinar algunos problemas como de pronto duplicidades u otros aspectos que sea necesario analizar como identificación de alguna fortaleza, con alguna oportunidad, una debilidad o una amenaza. Como decíamos, lo fundamental del conjunto es el análisis de la productividad. Y para efectos de ese análisis de productividad utilizamos los cuadros 3, 4, 5 y 6 que proporciona la herramienta. Este nos está señalando entonces qué es lo que la S está en capacidad de hacer. El cuadro 3, en oferta de servicios según la capacidad física instalada, tendríamos los elementos físicos como consultorios, camas, equipos para ofertar servicios. ¿Y cuál es la capacidad que tiene esa infraestructura física según las horas de servicio al día? Aquí es lo teórico. El cuadro 3 sería lo teórico. Tengo 3 consultorios que están 8 horas al día con una capacidad de 4 consultas por hora. Eso te da lo teórico. El cuadro 4, con la oferta de servicios según la capacidad disponible de recurso humano, también es más que lo teórico, es lo que tengo contratado y la asignación de servicios de trabajo que se haya dado al recurso humano de prestación de servicios de salud. Una forma de llegar a este cuadro es
posiblemente diligenciar los cuadros 10 y 11 que te va a dar el número de horas de las personas que están contratadas para cada uno de los servicios o unidades funcionales en las que se puede estar elaborando el trabajo. Entonces, si se hacen los cuadros 10 y 11, ahí tendría las horas que está contratado, que tiene cada uno de estos. Entonces, urgencias, atención de urgencias, servicios, estaría ya determinado en esos cuadros 10 y 11, que es donde está el servicio del personal asistencial, el de planta y el contratado. Entonces, si uno los cruza, pues tendría que haber una coherencia entre esos dos cuadros, el cuadro 4 y la sumatoria de los cuadros 10 y 11, donde tengo las horas que tengo para cada uno de estos. En el cuadro 4 teníamos el recoger los cuadros 10 y 11, como señalábamos, para poder tener claridad respecto al número de profesionales de prestación de servicios en cada una de las unidades funcionales y en cada uno de los paquetes de servicios que están contenidos en el desagregado de estos cuadros. Y tendríamos el número de horas que están siendo contratados y por lo tanto entonces la producción que estaría a cargo de cada persona, en un teórico y no en el real. El cuadro 5 sí me va a dar la producción real. Entonces el cuadro 5 viene toda la producción real, lo que se le ha reportado a CIO. Es posible que al elaborar los cuadros la S encuentre que dejó servicios sin reportar, que no ha tenido en cuenta algunas cosas, entonces deberá pues retomar eso. Sin embargo, si va a colocar una información diferente a la que reportó a CIO, pues es bueno o que lo advierta en el programa o que haga los ajustes a CIO, si lo puede, enviar los ajustes para que se hagan los ajustes también en CIO y coincida y quede coherente esta herramienta con toda la información que ya se ha reportado al sistema de información hospitalaria. El cuadro 6, ya que va a permitir el análisis de la productividad, es un cuadro que la herramienta genera de manera automática al diligenciar los cuadros 3, 4 y 5. O sea, básicamente, teniendo el cuadro, lo que viene es el análisis de la productividad. Si tiene una productividad muy baja, menor, podríamos decir casi que menor del 60%, pues es necesario hacer el análisis de qué está llevando a ese resultado. Tengo una infraestructura, estoy sobreestimada mi infraestructura, tengo sobreestimado el recurso humano, no coloqué correctamente la capacidad mensual o diaria, por hora, estoy siendo exagerada diciendo que son 4 servicios cuando son solo 3, o sea, es mirar cuáles elementos son los que están llevando a que ese resultado de productividad está dando de esa forma. E igual si está superando el 100, o sea, no sería muy, desde un punto de vista de calidad, el que en una camilla estuviésemos acomodando a 2 pacientes al mismo tiempo, entonces que son 2 pacientes por hora cuando debe ser más bajo. Eso le llevaría a analizar cuáles son los referentes que tienen los cuadros 3 y 4, si están correctos o están sobreestimados, que de tal forma que la productividad te está dando este tipo de resultados. Ahora, si todo está correcto y esa es la productividad, pues habrá que definir si es necesario algún tipo de medida para dar un mejor uso o utilización de todos los recursos disponibles. En los tutoriales de cada uno de estos cuadros se encontrarán los elementos que permiten el mejor diligenciamiento y el análisis. Como decimos aquí, más que justificar el resultado, es analizar e identificar los problemas que se presentan en la S que le impiden alcanzar niveles de productividad que lo lleven a un equilibrio. Entonces, ¿cómo llegar o cómo lograrlo? ¿Sí? Absolutamente todos estos elementos. De aquí podrían surgir varias medidas a implementar para llevar a la S al equilibrio. De los administrativos,
de los administrativos es analizar los procesos, el sistema obligatorio de garantía de calidad, toda la parte de comunicaciones, la gestión documental, el mantenimiento y el sistema de gestión. En este aspecto no tenemos ningún cuadro en particular que lo lleve a que realice estas cosas, pero sí es como analizar si los procesos que se tiene la S, tanto administrativos como los de prestación de servicios, tienen protocolos, tienen manuales, se hacen autoevaluaciones, si hay incidencia de todos estos procesos en los resultados financieros como dobles chulos, por decir de alguna manera en algo, o procesos repetitivos que lleven a encarecer alguna de las cosas. Entonces, todos estos aspectos es mirarlos desde el punto de vista de cómo incide cada uno de ellos en los resultados financieros que pongan en riesgo la prestación del servicio de salud. En los jurídicos, el análisis jurídico, tenemos dos cuadros en este análisis, pero más es mirar qué es lo que está pasando cuando la S toma todo un conjunto de decisiones, si al final esto te está llevando a tener procesos jurídicos. Entonces hay la mayoría en algunos de laborales, en los cuales la empresa social del Estado tiene que entonces analizar cómo es toda su parte de administración de personal, porque no sería lógico que continuara que cada actuación de la empresa social del Estado respecto a todo el recurso humano termine en un proceso jurídico en el cual tenga que reversar unas decisiones y pagar unos procesos que la hacen, pues realmente la ponen en riesgo al no estar dentro de una operación corriente todo este pase. En estos casos, para estos pues también tenemos toda la parte de la prescripción de cuentas por pagar o por cobrar, toda la parte de títulos de propiedad, cláusulas contractuales, rigideces normativas, todos aquellos aspectos que nos llevan al tema de lo que incide en los resultados de la empresa social del Estado. Para la parte jurídica, en particular para toda la parte de los procesos judiciales, tenemos los cuadros 8 y 9 que nos muestran el número de estos cuadros, de los procesos y el impacto financiero que tendrían estos en los resultados de la empresa social del Estado. Pasamos a los aspectos financieros. En los aspectos financieros tenemos distintos, lo vamos a observar desde dos perspectivas, los aspectos financieros. Uno, la operación anual, con lo que es la parte de la ejecución de un presupuesto anual, términos de el recaudo de ingresos y los gastos anuales. Y el segundo aspecto es toda la parte de sus acumulados, sus saldos en los estados financieros. Son dos miradas que nos deben llevar a la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para derivar medidas. En lo anual vamos a empezar por los costos por servicios. En estos costos por servicios tenemos un conjunto de cuadros que nos llevan a establecer un aproximado en ausencia, y esto si la S no tiene su propio sistema de costos por servicios. El costo por servicio es para determinar la posibilidad que tiene la misma empresa social del Estado de establecer sus tarifas o poder tener muchos elementos de juicio para negociar y para validar el tarifario en la venta de servicios. Lo segundo será toda la parte relacionada con la venta de servicios de salud
y el análisis de la sostenibilidad de la AES frente a las tarifas y a la venta de servicios, a los otros ingresos no derivados y a todos los gastos y los costos directos e indirectos de administrativos para efectos de poder establecer el comportamiento anual, el flujo anual, déficit o superávit anual. Otra cosa ya la veríamos en los estados financieros, que me refleja todo el acumulado de todos los años, donde están los saldos, donde arrastra un conjunto de posiblemente situaciones que se vienen de años anteriores y que se reflejan en el resultado contable y el resultado financiero de la AES en el corte anual, pero que trae todo el acumulado. Entonces serían esas dos miradas individuales. En el costo por servicios, entonces empezamos por los costos directos, en el costo del talento humano asistencial, el costo generales operativos y los costos de insumos. E igual están los costos indirectos. Aquí vamos a trabajar entonces en los costos directos relacionados con la prestación del servicio, que también pueden ser fijos y variables. Estamos el talento humano, los generales operativos y los insumos. Estaríamos utilizando todos los costos indirectos relacionados con la operación y funcionamiento de la AES independiente de la prestación del servicio, que estos también pueden ser unos costos fijos y variables, y estaríamos mirando producción o productividad, que es cantidad de servicios prestados. Estos son los tres elementos que integran en un costo por servicio y que son los que en últimos analizamos. El costo por servicio, cómo está determinado, cómo está construido y qué es lo que está incidiendo en cada costo por servicio. En los costos por servicio, pues lo importante es eso, identificar los determinantes de los costos por cada servicio. Si estos costos son fijos o variables, hay que analizar sus debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, mirar los costos para efectos de tarifas, la competitividad, la suficiencia contractual, evaluar el sistema de costos de la AES, otros que sean relevantes, pero hay que hacer todo este conjunto de análisis. Para esto de los costos por servicios tenemos distintos cuadros. Habíamos hablado de los cuadros 10 con el cuadro 10A. Tenemos el cuadro 11 y el cuadro 11A. En el cuadro 10 trabajamos los costos del personal de planta, con todos los determinantes del costo anual, con primas, con aportes patronales y con todos los elementos que constituyen los costos por persona, las horas que estas personas están asignadas a cada uno de los servicios. Y en el 10A me determina con las horas cuáles son los costos anuales que tuvo esa nómina para cada uno de las unidades funcionales. Lo mismo el cuadro 11, pero con personal de planta. Y el cuadro 12, donde traemos los demás servicios, los demás costos fijos y variables, administrativos, insumos, para efectos de, al cruzar en el cuadro 13, esos costos con la producción, pues tendríamos un aproximado a los costos por servicios. Dado que la entidad tiene una contabilidad y esta contabilidad tiene una contabilidad por centros de costos, pues es muy importante que la AES en su análisis cruce este resultado de este ejercicio con lo que le da la contabilidad para mirar cómo se está aproximando y cómo hay una posibilidad de, fortaleciendo la contabilidad, a lo mejor tener un sistema muy rápido e inmediato de costos que le permita ir analizando la evolución de sus tarifas. La venta de servicios de salud. En la venta de servicios de salud utilizaríamos el cuadro 14 de la herramienta, que al mirar el tutorial vamos a mirar todos los
aspectos que le permiten hacer el mejor diligenciamiento del cuadro y el mejor uso en un análisis de diagnóstico para identificación de la problemática. Aquí hay necesidad de hacer el análisis por compradores o por responsables del pago. Entonces tendríamos los análisis por EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, de los departamentos, los distritos, los municipios, las fuerzas militares, el fondo prestacional del magisterio, la policía, universidades, pólizas de salud, pólizas SOAT, FOSIGA, particulares, las ARLs, o sea, todo aquel que está siendo responsable de pagar uno de los servicios que presta la empresa social del Estado. Pero también hay análisis por planes de beneficios, porque hacemos planes de beneficios por el plan obligatorio de salud, qué está pasando con aquello que está contenido dentro del plan obligatorio de salud, por las personas no afiliadas al sistema, por los servicios no incluidos en el POS, por el plan de intervenciones colectivas, por accidentes de tránsito, eventos catastróficos, los regímenes de excepción, otros servicios, o sea, es por grupos de servicios que está pasando. Que si estamos también por tipo de venta, entonces si es por contratos por capitación, si son contratos por venta de servicios o por eventos. Y en el tema del comportamiento que han tenido frente a lo que es el reconocimiento, puede ser el recaudo, las glosas, los rezagos, o sea, todos estos elementos de manera que le permita hacer el mejor diagnóstico frente a quién es su mejor cliente, quién es el peor cliente, o sea, todo un conjunto de elementos que le permita tener toda la información para el mejor diagnóstico posible. Respecto a los gastos, frente a los gastos, el cuadro, la herramienta nos proporciona un cuadro que es el cuadro 34. Esto en la parte diagnóstica, que es el retomar lo histórico, tenemos los cuadros 34A y 34B, en el cual toma todos estos gastos administrativos o de funcionamiento, ¿sí?, constituidos como no atribuibles específicamente a la venta, a los servicios de salud, a la prestación directa de un servicio de salud, clasificados entre gastos fijos y variables. Entonces uno toma si está en los gastos fijos o variables y clasifica en toda la parte histórica en estos cuadros 34A y 34B. Los gastos operacionales, como aquellos en que se ha incurrido por la empresa social del Estado para la provisión de los servicios de salud. Esto es algo, lógicamente, que debe ser coherente con aquello que miramos en la elaboración de los costos por servicios. Pues no tendría de mucha presentación que aquí se señalara una cosa y que allá estuviésemos hablando de otra cosa totalmente diferente, porque entonces no estaríamos mirando anualmente en cuánto gasto incurrimos para la prestación de los servicios, que es lo que nos lleva a calcular el costo promedio por servicio. Y aparte, pues también tendríamos lo que son los gastos de inversión, que no son unos gastos administrativos recurrentes y permanentes, sino inversiones que se hacen, proyectos como por ejemplo para fortalecer el sistema obligatorio de garantía de calidad, la parte de sismo resistencia, la apertura de algún área especial para atenciones de algún tipo que estemos avanzando, renovaciones tecnológicas. Entonces son inversiones que no son gastos que vamos a hacer todos los años, sino unos requeridos y para los cuales hay unos recursos diferentes a los de la operación corriente de la empresa social del Estado. Terminamos en la parte de ese gasto anual con toda la parte histórica, lo que ha sido como los flujos anuales
que ha tenido la empresa social del Estado. Y vamos a entrar a mirar toda la parte en la dimensión interna de los aspectos financieros, la parte de los registros contables, en donde tendremos toda la parte de la contabilidad, mirando los pasivos, las cuentas por cobrar y todos los estados financieros. Entraríamos en el análisis de toda esta parte en los cuadros que van del 16 al 23. La dimensión externa. Terminado este diagnóstico interno que nos muestra la empresa social del Estado, como hemos dicho, en todos sus aspectos institucionales, jurídicos, financieros, vamos a mirar toda la parte del entorno respecto a esta empresa social del Estado, determinando inicialmente la población o el área de influencia que tiene la empresa social del Estado. ¿Es una empresa social del Estado que atiende solo la población de un municipio? ¿O es una empresa social del Estado de mayor nivel que tiene atención a un área de su departamento o a todo el departamento? Entonces es mirar cuál es el entorno, cuál es el área de influencia y cuál es la población de esa área de influencia. Ahí tenemos entonces los cuadros 24 que nos estarían señalando el área de influencia y la población. Población DANE para el año o 2 años por lo menos, que nos muestre si esta población está creciendo o es una población que va decreciendo al ser de pronto un municipio que está expulsando población, aunque uno esperaría que esa tendencia se quiebre y que ahora se retenga la población y que de pronto a lo mejor crezca y retorne alguna buena parte de la población a esta área de influencia. Población por pagador. Hablar con población por pagador es la población por los servicios los que está pagando alguien. Entonces tenemos unas personas afiliadas al régimen contributivo, otras afiliadas al régimen subsidiado, tenemos en los regímenes de excepción, entonces tenemos fuerzas militares, tenemos magisterio, están universidades, está población no afiliada, o sea, tenemos quién va a ser el responsable de esta persona regularmente, no en unos servicios extraordinarios, sino en un entorno o en una población, en una enfermedad general, si se quiere, o también en la de, sí, básicamente toda la parte estamos hablando aquí de enfermedad general, la que estamos señalando por los pagadores, para tener como la línea primero conductora y luego será las cosas excepcionales. Ahí tendríamos el cuadro 25 de nuestra herramienta. Para el perfil epidemiológico es importante para establecer los servicios y el portafolio según el perfil epidemiológico de la población y del área de influencia. O sea, para qué servicios vamos a tener que primordialmente tener disponibles para la población, que eso me determina el personal asistencial, qué formación de médicos, qué tipo de enfermeras vamos a tener que tener y a qué le vamos a tener que pegar para garantizarle a nuestra población del área de influencia el mejor estado de salud. Entonces, perfil epidemiológico, tenemos los cuadros 26, 27 y 28, en los cuales está determinado fundamentalmente todo el tema de morbilidad y causas de mortalidad. Esperamos que las empresas sociales del Estado mejoren radicalmente todos sus sistemas de información de tal manera que puedan dar estos datos cuando sea necesario y cuando tengan esa posibilidad de hacer la mejor programación posible para su población. Por último, tenemos todo lo que son las IPS del área de influencia. La S tiene que tener claridad de cuáles son las IPS que son su competencia y conocerlo, por qué son competencia,
¿qué las hace que ellas como competencia puedan ser mejores que la empresa que tenemos, o sea, que la empresa social del Estado? Entonces es necesario tener claridad y en el cuadro 29 podría relacionar todas las entidades, los prestadores que son competencia, así como los que son complementarios. O sea que de pronto se puedan hacer incluso asociaciones o más bien convenios para vender servicios como portafolio único en el cual empieza en una pero igual va a terminar en la otra. O sea, si yo no tengo algún tipo de servicios, pero si yo retengo a mi población en el municipio, le garantizo la prestación del servicio que está en mi portafolio más la de aquellos que son complementarios. Entonces es necesario para los diagnósticos conocer particularmente todo aquel que me es competencia. ¿Por qué es competencia? ¿Por qué decidió prestar los mismos servicios que yo estoy prestando? Y posiblemente a una tarifa inferior. ¿Es con la misma calidad? O sea, ¿con qué voy a poder competir con este otro prestador? Entonces estos elementos todos me van a llevar a identificar, reiteramos, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para efectos de desarrollar a partir de estos el conjunto de medidas que me va a dar una mínima garantía de que la S va a ser sostenible, va a lograr el equilibrio y va a ser sostenible en el mediano y largo plazo. Frente a toda la población y todos estos análisis de competitividad y del entorno, pues es necesario uno de los aspectos importantes, toda la parte tarifaria. O sea, cómo estoy moviendo en términos de tarifas frente a todos los que son mi competencia y complementariedad. Calidad, infraestructura y equipamiento, imagen institucional. ¿Cuál es la imagen que yo le estoy dando a la gente, a todo mi entorno? Esto igual lo miraríamos con la parte institucional, en todo lo que son las encuestas de satisfacción, mirar qué es lo que yo estoy mostrando y qué es lo que muestran los demás. Porque pues si la gente dirá, no, pues sí, pero yo prefiero ir donde Pepito, que es mejor que la S que me está dando este servicio. ¿Pero por qué? ¿Solo por imagen? ¿O es por infraestructura, por equipamiento, por calidad, por tarifas? ¿Qué elemento hace que de pronto mi empresa social del Estado no esté teniendo un buen posicionamiento para vender mejor sus servicios a la comunidad? Luego pasamos aquí terminando el diagnóstico con toda esta parte del entorno, pasaríamos a toda la formulación de la matriz DOFA, recogiendo en el cuadro 30 los distintos análisis de cada uno de los aspectos que vimos con anterioridad. O sea, aquí tenemos que estarse determinando las fortalezas que se identificaron en cada uno de los pasos que dimos con anterioridad. Las fortalezas desde el punto de vista institucional, las fortalezas desde el punto de vista financiero, las fortalezas en lo jurídico, las fortalezas en el entorno. Lo mismo que las oportunidades. Al cuadrarlas y organizar todas las fortalezas, es posible que de pronto logre encontrar algunas que en un aspecto se me presentó como fortaleza, pero en otro se presentó como una debilidad o como una amenaza. Entonces debo identificar son esos traslapes en todo el conjunto para poder a partir de ellas identificar como las más importantes y las que tendrían un mayor impacto en la empresa social del Estado. Si yo encuentro que todos los aspectos mirados en el diagnóstico, la parte institucional, la parte jurídica, la parte financiera y en el entorno me encuentro la misma fortaleza, pues yo debo utilizar esa fortaleza con todas las fuerzas para establecer una estrategia que la permita potencializarla. Pero si yo encuentro que hay algunas cosas que en una parte es fortaleza y en otra se muestra como debilidad, tengo que mirar qué pasa con esa debilidad, cómo la transformo en fortaleza. ¿O qué pasa? Si tengo una amenaza, cómo la transformo en oportunidad.
Y de ahí derivo entonces todas las estrategias que se van a convertir en medidas. Estrategias fortaleza, estrategias, ¿sí?, amenazas, debilidades u oportunidades. O sea, es mirar en el conjunto como un tablero de ajedrez, casi que uno va mirando todo el conjunto y poderlo mirar y analizar y estratégicamente organizarlo para efectos de poder tener las mejores medidas posibles. Esa formulación del programa, esto lo tendríamos, esta matriz DOFA, en el cuadro 30, en donde los agruparíamos y estaríamos estableciendo cuáles son a partir de esto las medidas que llevaríamos entonces al cuadro 31. Entonces ya teniendo todo mi conjunto, entonces yo puedo llevar y organizarlas y clasificar entonces las medidas que de allí se deriven en medidas, pueden ser generales del programa, pero también de reorganización administrativa, de racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, de fortalecimiento de ingresos o de reestructuración de deuda. O sea, clasifico el conjunto de las medidas que identifiqué a partir de las estrategias, las llevo a medidas y las formulo, las organizo en el cuadro número 31. Y en ese cuadro número 31, pues entonces voy a organizarlo de una manera que pueda, a partir de esta medida y de la matriz de medidas, pues identificar el problema, la causa y la medida, las acciones que se van a desarrollar que contengan la medida, el indicador para medir cuál ha sido el impacto que va a tener esta medida, la meta que está propuesta, ¿sí?, el costo o el ahorro que me va a significar esa medida, porque es que yo puedo tener un costo y ese costo debe estar debidamente identificado y calculado para efectos de poder saber que necesito unos recursos para llevar a cabo esas medidas que estamos haciendo. La periodicidad de la medición de la medida, la línea de base, o sea, de dónde estoy partiendo para efectos de poder llegar a establecer que logré o no logré mi meta. Entonces, si yo tengo hoy un déficit y digo mi línea de base es un déficit hoy de tanto, pero mi meta es llegar a un equilibrio, ni siquiera de pronto generar un superávit, sino llegar a un equilibrio, o sea, un cero, superar el déficit. Esa es mi línea, pero tengo una línea de base, tengo cómo lo voy a medir, cuál es el plazo de ejecución, y en el plazo de ejecución sería bien que se incorporara no solamente de implementación de la medida, sino del impacto de la medida, o sea, cuándo se me va a reflejar esa medida, ese impacto, porque pues yo puedo tomar una medida hoy, pero el impacto va a ser dentro de un año o dentro de 2 años. A 2 años se va a establecer, va a salir cuál es el impacto que va a tener, cuál es el responsable en que esta medida se lleve a cabo y que sea dentro de la ES el que va a empujar estas medidas y cuál va a ser el producto final que se espera tener allá. Con esto, entonces, con el conjunto de las medidas y a partir del diagnóstico, cuál va a ser entonces el plan, el programa de saneamiento, es decir, cómo vamos a operar de aquí en adelante. Uno tiene un año de ejecución del programa y posiblemente uno diga, en este año pues yo ya termino como estoy, pero a partir del próximo año voy a empezar a generar algunos cambios. Y esos cambios se van a dar en la producción de servicios proyectada. Pero es que esa producción de servicios proyectada se traduce en ingresos, porque es que yo tengo producción de servicios cuando vendo servicios, cuando presto un servicio de salud. Y esa prestación del servicio de salud me genera unos ingresos. Pero también tengo otros ingresos diferentes a la venta de servicios, tengo otro conjunto de ingresos y tengo unos costos y unos gastos, incurro en unos costos y unos gastos para producir estos servicios, para tener esta operación, y por lo tanto tengo una operación corriente al cruzar ingresos y gastos. Entonces ahí tengo los distintos cuadros que me van a dar el conjunto de estos elementos.
tenemos en la producción de servicios en el cuadro 32, que me permite entonces mirar cómo se va a hacer la proyección de ingresos por venta de servicios de salud, que estaría en el cuadro 33. Los cuadros 32 y 33 están directamente correlacionados. No podría decir que voy a producir con un crecimiento del 5% anual, pero luego cuando hago la proyección de venta de servicios no logro crecer ni el 2%. Entonces tiene que haber una total correlación entre esos dos cuadros, cuadro 32 y cuadro 33, en los cuales plasmo y genero para cada cuadro el conjunto de supuestos. ¿Cómo estoy haciendo esta producción? ¿Por qué es este resultado? ¿Qué espero? Cada año, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde se deriva? Porque al aplicar tal medida, o sea, todo un conjunto de elementos que permita tener una claridad en el cuadro que se está generando y que te está diciendo, mire, cuando hago todas estas cosas que estoy diciendo en los cuadros, en el cuadro 31 de medidas, pues me sale esta producción con estas ventas, que están directamente los dos correlacionados, y tengo además en el de ventas cuáles son los supuestos en la tarifa de venta y cuáles son todos los supuestos y todo lo que va a pasar frente a lo que es el recaudo y el rezago, ¿sí? Todos esos elementos, todo perfectamente claro para que uno pueda hacer la mejor lectura posible y entender la solidez de lo que se está presentando y proyectando. En el cuadro 15 teníamos los ingresos, una relación de todos los ingresos diferentes a la venta de servicios, algunas transferencias que van a ser permanentes o algunos ingresos por arrendamiento de alguna parte de la infraestructura, puede tener por venta de algunos elementos, o sea que no sean necesariamente servicios de salud, y tiene, pero que van a ser recurrentes, entonces que también esos ingresos en ese mismo cuadro 15, para proyectar si van a permanecer en el tiempo de esto. La totalidad de lo que se incluya en todas estas proyecciones se van a reflejar después en cuál va a ser el presupuesto que la empresa social del Estado va a poder aprobar y ejecutar en una vigencia. Y en el cuadro 34, los 34 C y D, tendríamos para hacer toda la proyección de costos y gastos que se derivan de esa proyección de producción y de venta de servicios. Pues no podríamos tener de pronto en uno que vamos a crecer la producción en un 20%, porque esto, mejor dicho, esto vamos a vender a lo loco, pero los gastos se van a disminuir, porque uno dice, bueno, ¿y con quién voy a producir lo que voy a vender? Tiene que haber una coherencia entre esos cuadros. Ah, no, lo que pasa es que con mi análisis de productividad vi que con las mismas personas haciendo una mejor programación puedo vender más, entonces no necesito incurrir en costos y gastos más altos. Entonces uno lo dice como una de las partes de la proyección de los supuestos en la proyección de costos y gastos, que se va a hacer un mejor uso de los recursos disponibles, por lo tanto no se va a incrementar sustancialmente los costos y gastos, pero sí se va a incrementar la producción porque se va a incrementar la productividad. Eso serían parte de los supuestos para hacer totalmente coherente esta proyección de lo que es la operación normal corriente de la empresa social del Estado, teniendo lógicamente dentro de este mismo cuadro a los que vamos a llevar la proyección, el resultado de estos dos proyecciones, que son los de venta de servicios, ingresos por y los costos y gastos, en el cuadro 35. En el cuadro 34 gastos, en el cuadro 35 nos hace un resumen para mirar la operación, el resultado de la operación corriente. Y en este mismo cuadro 35 vamos a poner por separado cuál sería entonces la proyección, que lógicamente también tendrá que reflejarse en gran parte en el cuadro 34, que son los resultados de la operación
de cómo vamos a financiar el programa de saneamiento, entendiendo el programa de saneamiento, la parte del programa, como los recursos para llevar a cabo, para implementar las medidas. O sea, no es bueno mezclar toda la parte de las medidas dentro de la operación corriente. Nuestra recomendación es colóquelo abajo de la operación corriente, porque posiblemente sean acciones que se van a desarrollar por una vez en un año y no todos los años de una manera regular. Entonces vamos a formular la parte de, primero, los recursos con los cuales se va a financiar toda la ejecución del programa y luego todos los gastos y costos que van a incurrir en la ejecución del programa. Los primeros son los recursos propios de la AES, resultado del ahorro que pueda determinarse, el superávit en la operación corriente. ¿Sí? U otros ingresos que la empresa social del Estado va a tener que no incluye en esa primera parte, por ser unos ingresos que son totalmente ocasionales, con una destinación específica para el programa de saneamiento fiscal y financiero. Tenemos todos los recursos adicionales que nos están dando en el marco de la ley 1608 y todas las demás normas que las han extendido en el tiempo y que van a otorgar el departamento, el municipio, el distrito y la nación. O sea, son otro tipo de recursos que van destinados al financiamiento del programa de saneamiento fiscal y financiero. Estamos hablando que el programa de saneamiento fiscal y financiero es en sí mismo un programa de fortalecimiento institucional. Entonces, pues hay que derivar y de allí se derivan las medidas que ha identificado la empresa social del Estado. Y luego tendríamos entonces cuáles son los costos y los gastos generados por la adopción de las medidas. Cuando hablamos en el cuadro 31 de mirar todas las medidas, uno de los componentes grandes de cada medida era cuánto cuesta llevar a cabo esa medida. Entonces acá es donde traemos esos costos, no se lo cargamos a la operación corriente de la empresa social del Estado, lo llevamos a que con recursos diferentes a la venta de servicios de salud, la AES pueda ejecutar estas medidas. Entonces está toda la proyección de costos y gastos generados por la adopción de las medidas. Y toda la programación del pago del pasivo que llevó a la empresa social del Estado a ser categorizada en riesgo medio o alto. Entonces, ¿cuál es el pasivo que hoy no tiene fuente de financiación que deba ser pagado acá? Cuando tenemos una fuente de financiación de aquello que está identificado como pasivo, tenemos que reportarlo como un ingreso, como parte del recurso. Entonces, por ejemplo, tenemos un pasivo que nos dice aquí, tenemos un pasivo de cesantías retroactivas, por decir algo. Pero resulta que tenemos una fuente, porque tenemos un fondo para el pago de las retroactivas, siempre lo hemos estado fondeando, entonces yo tengo que contar ese recurso. Tengo ese recurso con una destinación específica, no puede ser utilizado para nada diferente que para cubrir este pasivo. Entonces yo tengo todo mi pasivo totalmente identificado, bien claro, y le tengo o fuente de financiación o debo conseguirle un recurso para que cubra ese pasivo que tenemos en él. La metodología, la guía metodológica que está en nuestra página web, en la dirección que mostramos al principio, trae un conjunto de reglas para la elaboración del escenario financiero que soporta el programa de saneamiento fiscal y financiero, valga la redundancia. Este escenario pues es cuál sería el resultado que obtendría la empresa social del Estado con la aplicación del conjunto de las medidas y la aplicación de los supuestos que está señalando en su respectivo programa. En estas reglas pues son básicas, dice a partir de la estimación de cada vigencia de los ingresos,
por concepto de los contratos, o sea, lo que señalamos en toda esta línea anterior, es lo que te va a dar si la empresa social del Estado logra llegar a una operación en equilibrio. Operación en equilibrio es que no genera déficit o no genera superávit, o si genera un déficit de un año, pues este es financiable con la operación del año siguiente y luego está como en equilibrio sin generar nuevo déficit. El tiempo de ejecución del programa, que nos está señalando, es el que debe ser para efectos de lograr implementar el conjunto de las medidas que se están proponiendo y evidenciar el impacto de esas medidas. Lo mismo que el tiempo necesario para dejar financiado y estabilizado todo el pasivo que está reportando en el momento en que empezó el programa de saneamiento fiscal y financiero. Estamos hablando que estaríamos en un mínimo de 4 años para implementar medidas, sanear y mirar el efecto y el impacto que tiene el programa. Uno de los objetivos fundamentales del programa es la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Luego tiene que mostrar que este programa con estas medidas pues está siendo sostenible a la empresa social del Estado en el mediano y largo plazo. El pasivo que deba ser cancelado, así como todas las contingencias contractuales, jurídicas, financieras, toda la parte de contingencias. Hemos dado un énfasis a las contingencias jurídicas en el sentido de todos los procesos que hoy están en trámite, cuáles podrían eventualmente ser si la AES es castigada, pero igual la AES siempre tendrá que tener un fondo de contingencias para cosas futuras que hoy no tiene, pero que siempre va a tener de pronto algún riesgo para que su operación no se desequilibre en el mediano y largo plazo. Y aplicar una prelación de pagos. En esto es importante seguir con la prelación. Tengo claro si esto nos toca cambiarlo con la ley ya sancionada, la ley de salud. Porque en este momento pues tenemos una prelación que es la que contiene nuestros programas de saneamiento fiscal y financiero, que es primero trabajar todo lo que es el pago de las acreencias laborales. O sea, antes que nada, primero pagarle a todos los trabajadores y a los pensionados si la AES tiene pensionados. Y las acreencias laborales incluirían todos aquellos descuentos de nómina que se le hicieron al trabajador y que no se pagaron, como cooperativas, sindicatos, créditos de libranza que el trabajador posiblemente está debiendo y que es necesario también ponerlo al día porque forma parte de su remuneración. Esto es parte de su salario. Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social, las cuales estamos dando tiene que darse alguna prelación, primero pues a las instituciones de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar y las entidades de servicios públicos. Cuando afectamos a una entidad de servicios públicos, estamos afectando posiblemente a toda la población porque esa entidad de servicios públicos también se pone en riesgo financiero al no tener todos sus ingresos de los servicios que prestó. Entonces hay que darle también prelación a esas entidades que están afectando a toda la población de las áreas de influencia. Los proveedores de insumos y servicios para la producción de servicios de salud, las instituciones financieras y demás de carácter sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera y los demás acreedores externos. En ese orden habría que establecer las prelaciones de pago. O sea, no es que le voy a pagar primero a los proveedores y luego pago no, es primero siguiendo este orden cómo debe programarse el pago del pasivo. La programación de pasivos con recursos que se identifiquen se realiza, también puede haber otro tipo de pagos, o sea, no tengo aquí identificado unos ingresos, pero de pronto al hacer todo mi barrido en mi contabilidad y mirar, de pronto puedo hacer con algún cruce de cuentas. O sea, créditos en contra de la AES y a favor del acreedor que le deban tener un origen
en una disposición legal o ser de materia contractual. Entonces, que si yo le debo a un proveedor, pero el proveedor me debe unos servicios de salud que yo le presté, entonces pues podemos hacer cruces en esto y venga y miramos, depuramos ambas partes para poder ir a hacer los cruces de cuentas. Entonces, no todo puede ser necesariamente con recursos en efectivo que estén ingresando a la empresa social del Estado. Queda claro que como tenemos ya una operación corriente equilibrada, una operación corriente financiada con la venta de unos servicios y con lo que se ha puesto en el escenario, pues la liberación de recursos es el incremento en el recaudo, recuperación de cartera de vigencias anteriores, pues todo esto recurso que resulte siendo extraordinario deberá destinarse prioritariamente a cubrir el pasivo de vigencias anteriores de la AES, anticipando el pago contemplado en el escenario financiero según el orden de prioridades. Entonces, dado que tengo un pasivo que me quedo allí, que es el que tengo programado, pues voy y hago el pago anticipado. O puedo hacer entonces la implementación de una medida para la cual de pronto no tenía recursos, pero primero va para el pasivo. Lo importante es que no se incremente por efecto de este recurso el gasto corriente que luego quede desfinanciado porque este recurso no se vuelve a presentar en las vigencias siguientes. Como decíamos, nuestro equilibrio operacional estaría determinado que el ingreso recaudado menos el gasto comprometido es mayor o igual a 0. Ahí tenemos equilibrio operacional. Y el excedente de esa operación corriente más otros recursos de la AES y con recursos de financiamiento del programa que se obtengan de municipio, departamento, distrito, nación, financiamos las medidas y el saneamiento y hacemos el saneamiento de los pasivos que llevaron a la AES a tener el tema. Ese equilibrio operacional y la ejecución de medidas y de saneamiento deben llevar a la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo a la empresa social del Estado. Teniendo entonces como horizonte de tiempo, como lo hemos señalado, el tiempo requerido para ejecutar las medidas, para hacer el saneamiento de los pasivos y para ver el efecto o el impacto en la sostenibilidad. Un horizonte de 3-4 años, que son los mínimos requeridos para poder observar que este comportamiento no es un comportamiento excepcional, sino que es un comportamiento que se va a sostener en el mediano y largo plazo. El conjunto de cuadros que trae la herramienta y que cierran el programa está determinado en el cuadro 36. Este cuadro consolida todo lo relacionado con la operación corriente cada año del programa de la empresa social del Estado, más la parte del cuadro 35 de medidas y saneamiento de pasivo para cada año del programa, constituyéndose en términos de ingresos y gastos en el presupuesto anual de la empresa social del Estado. Todo lo que se consigne entonces en los cuadros 33, 34, 35 se van a ver reflejados en la presentación de lenguaje presupuestal en el cuadro 36. Y ese será el presupuesto que podrá ser aprobado cada año a la empresa social del Estado y es el que ella podrá ejecutar en cada una de las anualidades del programa de saneamiento fiscal y financiero. Una vez que se está elaborado el programa y se cumplen con todos los requisitos generales, el programa debe ser presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el respectivo departamento y mediante las herramientas para radicación de este programa
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le comunique a el respectivo departamento. No importa si es, bueno, o distrito, si hay distrito, el distrito directamente también lo podrá hacer ante el Ministerio de Hacienda. Los municipios lo deben hacer siempre a través del departamento. En la análisis de viabilidad de estos programas, el Ministerio de Hacienda está aplicando el artículo 4 del decreto 1141 de 2013, que fue compilado con el decreto 1068 de 2015, que es el decreto único del sector Hacienda. Aquí, para efectos como de la claridad, hemos dejado la presentación del decreto 1141, pero pues estamos ya trabajando con fundamento en el decreto 1068 de 2015. Y el primer criterio que se analiza es la presentación del programa dentro de los términos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aquí se están utilizando prácticamente tres cortes fundamentales, como son que la empresa social del Estado haya adoptado su programa dentro de los 60 días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la comunicación del riesgo en la respectiva Secretaría de Salud. Así, las heces que son del orden departamental, la fecha que se cuenta es cuando la Secretaría Departamental de Salud recibió la comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social. Y las heces del orden municipal, la fecha en que la Secretaría Municipal de Salud recibió la comunicación del mismo Ministerio de Salud y Protección Social. 60 días calendario. Dentro de esos 60 días calendario debe quedar claro que la S adoptó el programa, ¿sí?, con el acto administrativo que corresponde, que es el acuerdo de junta directiva. Y tenemos que le entregó dentro de esos 60 días al departamento, y el departamento tiene un máximo de 15 días calendario para entregarle al Ministerio de Hacienda. Esto por cuanto el departamento debe revisar el programa, si hay objeciones, si hay una observación, devolverlo para que la S lo ajuste y lo presente dentro de ese plazo de esos 15 días. Una vez que el Ministerio de Hacienda lo recibe, hace la evaluación correspondiente y si tiene observaciones, lo devuelve, y el programa ajustado deberá ser recibido en el Ministerio dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibo de las observaciones por el departamento. O sea, siempre aquí para esos 30 días ya contamos es cuando la Secretaría de Salud Departamental, el gobernador, que es nuestro destinatario de observaciones, en la gobernación, en el despacho del gobernador, se reciba la comunicación. Dentro de los 30 días hábiles siguientes se estaría contando. Cualquiera que llegue por fuera de los términos que se ha señalado en su primera oportunidad o en la segunda, no tendrán concepto de viabilidad porque está por fuera de términos. Lo segundo es la adecuación del programa a estos parámetros que hemos estado señalando en esta presentación. Decir que haya un diagnóstico con la dimensión interna y externa, que tenga la matriz DOFA, que tenga la matriz de medidas y que esté todo el conjunto de proyecciones de los cuadros 32 al 36. Con la operación corriente o de funcionamiento normal de la S, la implementación de medidas del pago del pasivo y su saneamiento y la constitución del fondo de contingencia. Entonces, que venga este conjunto de elementos y con las proyecciones estén todos los supuestos y todas las aclaraciones y todo lo que deba señalar la S para que ese escenario sea totalmente entendible y soportado.
que todo sea consistente con el restablecimiento de la solidez económica y financiera. Pues no sería de recibo que uno recibiera un programa de saneamiento, viabilizara, en el cual una empresa social del Estado permanece todos los años en una operación corriente deficitaria. Pues esto no es consistente ni coherente con la elaboración y la aplicación de un programa de saneamiento fiscal y financiero. Igualmente que sea coherente con el rol que se le ha definido a la empresa social del Estado dentro de la red departamental que el Ministerio de Salud y Protección Social le viabilizó a la empresa social del Estado. En este caso, si una empresa social del Estado, dentro del programa, se prevé que se vaya a liquidación o que vaya a ser fusionada con otra empresa social del Estado, pues no sería coherente que adelantara un programa de saneamiento fiscal y financiero cuando en el horizonte del tiempo más cercano ya va a desaparecer de la vida jurídica. Lo fundamental es que si dentro de la red esta empresa social del Estado tiene una dinámica de crecimiento, de sostenibilidad y de integrar esta red, pues lógicamente allí sería coherente hacer un programa con el rol con el cual se le va a ver dentro de la red. Aquí lo importante es la red y el conjunto total de empresas social del Estado, que en últimas son la oferta pública de servicios que el departamento tiene para toda la población. En quinto elemento es que los compromisos de apoyo a la ejecución del programa de saneamiento fiscal y financiero por parte de la entidad territorial, hablamos del departamento, del municipio, todos tengan los soportes del caso. No es que yo posiblemente le dé si usted le viabiliza, no, es yo le voy a asignar tantos recursos y viene el acto administrativo correspondiente, ya sea un decreto, una resolución del alcalde o del consejo, de la asamblea, del gobernador, pero que exista un acto administrativo con el cual se estén garantizando estos recursos para la empresa social del Estado. Y por último, que este pasivo a cargo de la empresa social del Estado esté analizado en el marco fiscal de mediano plazo del departamento, distrito o municipio como una contingencia. Aquí no le estamos diciendo al departamento, al municipio o al distrito que deba incorporarlo ya dentro de sus finanzas, sino que lo analice como una contingencia en el caso que la empresa social del Estado no logre ejecutar su programa, no avance y esta entidad territorial se vea en la obligación de asumir parte de ese pasivo. Entonces tendrá que analizarlo dentro del marco fiscal de mediano plazo. Esto como parte de los compromisos de disciplina fiscal de las entidades territoriales frente a sus entidades descentralizadas. Aquí estaría analizando qué pasa con el pasivo de esta empresa social del Estado. Con esto terminamos esta primera capacitación. Esperamos que todas las entidades hagan una lectura juiciosa de la guía metodológica, de los tutoriales y observen todo lo relacionado con el diligenciamiento de los cuadros para que puedan de verdad elaborar un programa de saneamiento fiscal y financiero que le sirva a la empresa social del Estado. Esto no es un informe que se le presenta al Ministerio de Hacienda para que haya una viabilidad y usar una plata. Esto es una herramienta gerencial para que la empresa social del Estado se haga sostenible en el mediano y largo plazo y garantice el acceso a los servicios de salud a la población de su influencia. Muchas gracias.